Antes de empezar, vamos a proyectar un vídeo corto institucional. Nosotros en realidad hemos tenido dos proyectos, uno precursor financiado por el MAU, el Centro Mixto UGE Remado, y otro ya posterior financiado por la Dirección General de Armamento y Materiales. Y los dos proyectos van en la misma línea. Básicamente se trata de satisfacer una necesidad del Ejército de Tierra que consistía en disponer de un dron a medida para trabajar en interiores, es decir, para poder explorar sitios enterrados, por ejemplo, subsuelo, minas, edificios, ruinas, etcétera, y poder anticiparse a lo que hay ahí antes de que las unidades tengan que intervenir. Pues empieza con un análisis de requisitos, es decir, tenemos que ver qué necesidades concretas y qué parámetros de funcionamiento, tiempos de, digamos, de despliegue, tiempo de vuelo, etcétera, nos marca el ejército, y a partir de ahí empezamos a hacer diseños preliminares, se hacen los primeros prototipos y se hacen simulaciones también, y luego una fase de sucesivos prototipos hasta que tenemos un sistema que funcione correctamente. En la práctica, pues aparte de servir a unidades del ejército que lo requieran para sus intervenciones interiores, para determinar qué es lo que hay dentro, porque de hecho el sistema pues, es capaz de detectar también personas, calor, etc. A continuación, va a dar comienzo el panel 4 sobre tecnología y nuevos materiales, robótica, drones, nanotecnología y realidad aumentada. Realidad aumentada es en honor a la empresa Tecnobit, que a última hora ha decidido acompañarnos en este congreso a través de un alto directivo como es don Emilio Varela. Damos la bienvenida a don Emilio y a la empresa porque generosamente han considerado oportuno financiar una parte del congreso. Don Emilio, bienvenido. Les ruego que, por favor, ajusten el tiempo de las conferencias a 18 minutos, si es posible, ya que trabajamos en directo, algún minuto menos. El moderador de este panel es don Aurelio de la Chica Capa, director del Centro Territorial de la Radio y Televisión Andaluza en Granada desde septiembre de 2017. Comenzó su carrera profesional en 1988 como redactor en el diario Granada 2000. Ha trabajado en los periódicos Diario 16, Andalucía y El Día de Granada, y en las emisoras de radio Cadena COPE, Radio Nacional de España, Radio Granada de la cadena SER. Ha sido colaborador de los diarios El País, El Sol, la Agencia Europa Press y las revistas Tiempo y Andalucía Actualidad, entre otros medios de comunicación. Además, ha sido director del anuario de la Asociación de la Prensa de Granada y Premio de Periodismo Ciudad de Guadix en 1998. Trabajo realizado en Canal Sur. Y fue premiado junto a Iñaki Gabilondo ese mismo año con el premio Pedro Antonio de Alarcón. Don Aurelio, por favor. Buenos días. Muchísimas gracias. Perdón, lo primero por el retraso. Lo siento, las comunicaciones y luego organizar un poco la reacción del día a día de lo que vamos a ocurrir hoy en Canal Sur, entre otras cosas, este congreso. Para nosotros, una breve alocución muy rápida. Como representante de Canal Sur, quiero agradecer al Almadoc y a todos los representantes de la universidad por contar con Canal Sur, la empresa de comunicación más importante de Andalucía, para participar en este importante congreso. Vamos a presentar rápidamente primero a nuestros invitados y luego, conforme vayan hablando, haremos una breve semblanza de su currículum personal. Hoy se sientan esta mañana aquí en la Escuela de Caminos en este panel número 4 de nuestro congreso, don Fernando García y García de las Hijas, general de división y jefe de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Buenos días. También tenemos con nosotros, que intervendrá en segundo lugar, Francisco Gamis Pérez, catedrático de la Universidad de Granada, que va a hablar sobre capacidades y proyectos de investigación de la universidad. Le damos los buenos días. También con nosotros está el profesor titular del Departamento de Informática de la Universidad de Almería, José Antonio Álvarez Bermejo. Muy buenos días.
Y también estará con nosotros don Manuel de Oliveira Astray, vicepresidente ejecutivo de defensa de la empresa Every Aerospace. Muy buenos días. Y en quinto lugar, también, como ha citado antes nuestro coronel, pues va a estar Emilio Varela, director corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocio del Grupo OESIA. La dinámica, como ha dicho antes, van a ser unos 18 minutos de intervención de cada uno de ellos y con posterioridad abriremos, como siempre, un turno de ruegos y preguntas, por lo cual se les pasará a todos un cartón para poder facilitar, una nota para poder facilitar las preguntas que luego haremos a nuestros entrevistados. Tenemos aquí, veo que un cronómetro, casi parece esto un debate electoral, todo cronometrado. Empezamos primero con don Fernando García y García de las Hijas, general de división y jefe de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, con una breve semblanza de su currículum. Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. Fue promovido al empleo de teniente de ingenieros en el año 84 y desde entonces ha tenido numerosos destinos en el arma de ingenieros. En el empleo de teniente coronel fue jefe del 3er Batallón de Intervención de la UME en Valencia, en el que participó en 27 operaciones. En total coordinó más de 150 operaciones de emergencia. En el ámbito militar tiene el curso de buceador, de asalto, zapador anfibio, técnico en desactivación de explosivos, curso de logística conjunta de la OTAN y el diploma del Estado Mayor del Ejército de Tierra, entre otras titulaciones militares. Es diplomado también en investigación operativa y sistemas por la Universidad de Valencia. En fin, un amplio currículo donde también se suma que ha participado en numerosas operaciones militares internacionales, entre las que destacan Mozambique, Bosnia, Kosovo y Líbano. Habla con fluidez los idiomas francés, inglés e italiano y está en poder de numerosas condecoraciones civiles y militares. Don Fernando García, pues tiene 18 minutos para exponer su alocución, su discurso sobre necesidades, creo que va a versar, del Ejército de Tierra. Don Fernando. Muchas gracias, mi general, mi teniente general. Realmente es un privilegio tener hoy al teniente general Carrasco. Siempre ha sido nuestro maestro, nuestro segundo cabo y hoy nuestro mentor y tan querido en el Ejército y tan querido en Granada. Bueno, buenos días a todos. Es un verdadero placer presentarles las necesidades tecnológicas del Ejército de Tierra. Estamos encantados con el objetivo de este congreso, alianza con las empresas, con la universidad. Estamos encantados con la audiencia, que después del atasco se irá incorporando. Y estamos encantados porque pensamos y creemos que es tan importante el impulso tecnológico para la fuerza terrestre, a fin de, en el marco de la seguridad y de la defensa de los intereses de España, tener la fuerza terrestre en la vanguardia tecnológica. Y en el mismo sentido es imprescindible la participación activa del Ejército de la mano de la industria, de las empresas. Particularmente hoy me siento también muy contento porque normalmente los compañeros de las empresas que están aquí hoy, normalmente estamos en la lucha de los contratos. Hoy estamos mirando el futuro con optimismo, no estamos peleando en las mesas de contratación, que es lo que hacemos todos los días, ¿no? Y como digo, es imprescindible la participación de la industria y es imprescindible la participación del conocimiento de las universidades. Ciertamente la interacción entre el mundo del conocimiento, de la investigación, el mundo de la universidad, con el mundo de la industria, con las Fuerzas Armadas, es lo que garantiza realmente que haya una defensa fuerte. En este sentido, España sigue claramente el ejemplo de los países de nuestro entorno, con todas las industrias y los organismos públicos de investigación van alineados en la defensa de un objetivo común, en la defensa de España y de su soberanía. Me van a permitir que les exponga en mi exposición los dos ejes en los que articulamos las necesidades tecnológicas. El primer eje es la Fuerza 35, que es la visión del Ejército de Tierra como motor de la innovación, y el segundo eje ya es un proyecto que ya es una realidad, apoyado decididamente por el Ministerio de Defensa, que es el proyecto tecnológico de la base logística del Ejército de Tierra. La articulación de la fuerza terrestre, de la innovación, se hace a través de un instrumento que se llama el Foro 2E+I. El Foro 2E+I, 2 es de Ejército y Empresa y el I es arrogado a la Universidad, Innovación e Investigación. Este modelo es un modelo abierto, directo y continuado de confluencia entre los requerimientos operativos del Ejército de Tierra con las posibilidades tecnológicas que nos aportan
la investigación, el desarrollo y la innovación. Es decir, la confluencia entre los requerimientos del Ejército y las posibilidades tecnológicas a través de la industria y a través de las universidades. El foco es la Fuerza 35. La Fuerza 35, como decimos, es el modelo, es la visión del Ejército de Tierra, es la solución del Ejército de Tierra al planeamiento de la defensa, es el motor de la innovación y como digo, apunta a situarnos en el 2035, haciendo los deberes desde ahora en la vanguardia tecnológica. Como digo, perseguimos una alianza de confluencia de intereses en ese triángulo de oro, Ejército de la mano de la Dirección General de Armamento, particularmente la parte de tecnología e innovación, y por otro lado, en otro vértice en ese triángulo de oro, las empresas y las universidades. Perseguimos interacción colaborativa como horizonte inmediato, pero la situación final deseada es cambiar el paradigma de obtención, obtener de una forma más eficiente y más eficaz para reforzar la capacidad operativa, la potencia de combate de la fuerza terrestre. El camino es complejo, pero es un camino ilusionante. Sin duda tenemos importantes retos en I+D, importantísimo identificar las necesidades y posibilidades a futuro, identificar las líneas de investigación, el mantenimiento de trabajo de forma sostenida y continuada. Por eso el foro que comenzamos en mayo de 2018 y hemos revalidado en octubre de este año, mantenemos de forma continuada para mantener la llama de la interacción y de la confluencia y mutualidad de intereses, una serie de talleres específicos sobre determinadas capacidades de combate que nos van, por un lado, a servir de modelo para captar innovación, nos van a servir de instrumento para canalizar el impulso tecnológico y, lo importante, como digo, nos va a abrir oportunidades de experimentación y nos va a abrir oportunidades de investigación. Todo ello soportado, como digo, por esa interacción colaborativa. En cuanto a los retos de adquisición de ahora al 2035, es fundamental la coordinación entre la estructura del consumidor, que es la fuerza terrestre, con los proveedores. En este nicho consideramos la industria de defensa española y, por supuesto, la universidad. La coherencia y compatibilidad en sistema de armas. Estaba incidiendo en que la situación final deseada es el cambio del paradigma de obtención para el Ejército de Tierra. Hacer una adquisición, un modelo global, completo, equilibrado, interoperable y con el foco, como ya les han contado el día de ayer, con el foco en la brigada como unidad de referencia, como sistema conjunto, completo e integral. Importantísimo también en la adquisición, a corto plazo, a medio plazo y sobre todo a largo plazo, en la coherencia y compatibilidad de sistemas de armas. En tener en cuenta el ritmo tan importante, el ritmo que vivimos en cuanto a las tecnologías y los ciclos de obsolescencia y la velocidad e incertidumbre en el cambio. El impulso tecnológico de la Fuerza 35 queda jalonado a través de una serie de avances tecnológicos. Debemos tomar en consideración, en primer lugar, la capacidad autónoma, como se ha mencionado tanto en el vídeo como en las palabras de la moderación. La capacidad autónoma la estamos considerando en vehículos no tripulados, en especial en sistemas UAS y UGVs. En UAS deberán poder reaccionar frente a amenazas, llegando a detectar y evitar posibles zonas hostiles en vuelo. Se prevé la evolución desde los sistemas de navegación para el vuelo en zonas de GPS denegado. En UGV se deberá evolucionar de la capacidad autónoma a nivel de vehículos individuales, que eso está ya en el estado del arte, a una completa capacidad a nivel convoyes. Otro apartado importante en la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, los avances irán enfocados al apoyo en la toma de decisiones, fundamentalmente, en la mejora en los tiempos de respuesta
desde la detección a la neutralización de amenazas. La inteligencia artificial permitirá también, muy importante, el grado de filtrado de la masificación de datos captados por innumerables sensores. Y, en tercer lugar, hemos puesto como control común, pero más concretamente la interoperabilidad. Para tener capacidad de fusionar la información en tiempo real. Se requieren nuevas capacidades en las redes C4I y se deberá trabajar en red. ¿Qué tan importante la resolución, la intervención como fuerza sobre el terreno de la fuerza terrestre es el combate colaborativo? Y qué tan importante es no solamente la fusionar la información, sino minimizar los tiempos, reducir los tiempos en la parte de la conciencia situacional, en la parte que tradicionalmente llamamos con el paradigma de observar, orientar, para tener tiempo en la toma de decisiones y tener tiempo en la respuesta, en la actuación. La capacidad, yo creo que es el hilo conductor de este panel, la capacidad RAS, sistemas autónomos y robóticos, es fundamental para la fuerza terrestre. En el proyectable les hemos presentado el horizonte RAS en cuanto a sensores portátiles, combatiente ampliamente sectorizado, transporte autónomo, vehículos no tripulados, sistemas de limpieza de rutas, sistemas de desactivación de explosivos, de municiones, autónomos y automatizados, vehículos ISTAR y de combate no tripulados. El horizonte RAS por funciones de combate perseguimos en inteligencia el uso de sensores avanzados, enfocados a la adquisición inmediata de información. En apoyo logístico, en la robotización de vehículos, en primera instancia, y en el desarrollo de vehículos totalmente autónomos, finalmente. En el transporte de la última milla en zona de combate, transportes logísticos, convoyes autónomos, y en la capacidad tan importante para la disponibilidad operativa, que es la capacidad de autodiagnóstico de nuestro sistema de armas. Dentro de la capacidad de protección, fundamental la capacidad contra IED, contra artefactos improvisados, totalmente autónomos, y en la detección de la amenaza NBQ. Dentro de la capacidad de maniobra y fuegos, por apuntar algunas, las unidades mixtas de sistemas tripulados y no tripulados. El uso de armamento en sistemas RAS, tipo munición Loiter, y el uso de máquinas de ingenieros autónomos. Los resultados buscados desde el punto de vista de impulso tecnológico de la Fuerza 35 se perfilan a través de 3 procesos iterativos. La fase conceptual, con la definición de conceptos donde el mando de doctrina de Granada tiene un peso específico fundamental. La fase de experimentación, que se hace a caballo de nuestra brigada, plataforma de experimentación, brigada experimental, que es la Brigada de Legión, en Almería. Y la evaluación se vuelve a hacer por el mando de doctrina, y la fase de implementación, que influye no solamente en los proyectos de obtención, sino, como decimos, los proyectos de I+D que articulamos a través de los programas de I+D de la Dirección General de Armamento y Material. Estos 3 procesos se repiten en la fase inicial, a corto plazo, en lo que llamamos la fuerza posible, en el actual ciclo de planeamiento. Posteriormente, en el siguiente ciclo de planeamiento, con una programación y con una interacción mucho más integrada, lo que llamamos la fuerza avanzada, y el objetivo final, nuestra vanguardia tecnológica, es la fuerza de ventaja, como se ha explicado. Los resultados realistas para cada una de estas fases, la fuerza posible a corto plazo, son los materiales disponibles ya para experimentar en la Brigada de Legión, la Brigada Experimental, y la adquisición, con ayuda de Platín y por parte también del Ejército de Tierra, de sistemas inmediatos, el estado del arte actual. A medio plazo es importante orientar los proyectos tecnológicos del I+D del Ministerio de Defensa a través de innovaciones tecnológicas para futuros programas, los programas que también lleva la Dirección General de Armamento. Y, finalmente, el horizonte por descubrir y que tenemos que hacer de la mano de la investigación son los desarrollos tecnológicos de I+D+I para la fuerza de ventaja. Muy importante, como decíamos, el foro es un instrumento continuado, abierto y directo.
Hemos hecho 2 grandes plenarios, el último hace un par de semanas, y lo que hacemos periódicamente es hacer una serie de talleres desde el primer foro de mayo del 18 hasta la fecha. El siguiente el siguiente taller que tenemos convocado es el taller que se refiere a sistemas contra RPAS que haremos en el mando de artillería de campaña de León el día 11 de diciembre. Bueno, aquí están las conclusiones, no voy a incidir sobre ellas porque cada una de estas conclusiones las articulamos en 3 grandes áreas. O bien conceptos derivados del sistema de combate colaborativo y mando y control en la brigada 2035, conceptos derivados del sistema RAS, o oportunidades de experimentación en la brigada de Legión, que es la segunda franja, o propuestas de I+D que desde los talleres, cada uno de los talleres, influimos, inspiramos a la política de I+D del Ministerio de Defensa. Destacar, por ejemplo, los programas de UGV como propuesta de I+D, láser pulsados, fotónica, el empleo de la luz, etc. La segunda parte de las necesidades tecnológicas es la base logística, el proyecto tecnológico y la base logística. La base logística del Ejército de Tierra supone una apuesta decidida por una modernización e incrementar la eficiencia en toda la cadena logística del Ejército de Tierra. Supone ya, seguramente, la inversión en infraestructura más importante de lo que va de siglo. El Ministerio de Defensa va a realizar una inversión de 300 millones de euros y va a generar un centro en el que van a poder trabajar más de 1.400 personas. Consiste no solo concentrar nuestros actuales centros logísticos, tenemos 12 como aparece en el mapa, en solamente 2 localizaciones. No, lo más importante es el gran componente tecnológico. Es la aplicación y el desarrollo de lo que conocemos Industria 4.0 y denominamos Logística 4.0. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Big Data, nanotecnologías, 5G, tecnología acústica. Como digo, es un gran componente tecnológico y ya está en desarrollo. Supone, como decíamos, mejorar la agilidad de procesos logísticos y ya estamos haciendo prototipos demostradores con distintas universidades sobre robotización, impresión 2D, simulación y mantenimiento predictivo. Me acompaña hoy, tenemos el privilegio de que me acompañe hoy el general Tejada, que está en primera, levanta la mano para que te conozcan, que es el verdadero científico tecnólogo del Ejército de Tierra. Es el jefe de Ingeniería de Sistemas del Ejército de Tierra y él está procesando, junto con determinadas universidades, los distintos demostradores y prototipos que nos van a ayudar a hacer camino el diseño tecnológico, como digo, de esta ya realidad, la base tecnológica del Ejército de Tierra. Voy concluyendo. El Ejército de Tierra, con la Fuerza 35, con la base logística, con el proyecto tecnológico de la base logística, apuesta por una anticipación disruptiva. Creemos que el valor incremental de la experimentación, de la demostración y de la investigación nos va a permitir maximizar sistemas y tecnología disruptiva y nos va a permitir incrementar exponencialmente la ventaja operativa. Qué duda cabe que la Fuerza 35, como creo que ya se expuso ayer por la División de Planes del Ejército, no solamente es un cambio de entorno operativo, no solamente es un cambio de organización orientada a la misión, no solamente es un cambio de sistema de armas y materiales, es un cambio de la cultura, es un cambio de la cultura hacia la cultura de la urgencia. Finalizo parafraseando lo que nos dijo el secretario de Estado hace 2 semanas en las conclusiones del segundo foro 2E+I, con amplia participación de empresas, hasta 80 empresas y 19 universidades. Y seguimos abriendo camino. Reconocimiento para todas aquellas personas que se dedican o que destinan una parte muy importante de su tiempo a pensar en el futuro, dando muestras de una gran generosidad y de una gran inteligencia. Generosidad porque están haciendo el trabajo que recibirán otros, cuyos frutos los recibirán otros. Por lo tanto, es un trabajo desinteresado e inteligencia porque está claro que se recoge lo que se siembra, tenemos necesidad de planear con anticipación y habrá que recibir aquello que se planifica, aquello que se siembra. El SEDEF, secretario de Estado, también nos dijo: las Fuerzas Armadas no pueden cumplir su misión
sin una industria fuerte. Y una industria, la industria española, no puede avanzar si no es con el apoyo del Ministerio de Defensa. Todos juntos, con el talento que nos aporta la universidad y que España tiene y en abundancia, es lo que va a permitir que España sea un país cada vez más fuerte, unas fuerzas armadas, un ejército de tierra cada vez más moderno y que todos podamos cumplir esta noble y gran misión que es defender a nuestro país, defender España, defender la paz y defender la libertad. He cumplido la misión de los 18 minutos. Muchas gracias. Probablemente una de las misiones más difíciles, ajustarse a 18 minutos, ha sido prácticamente 40. Gracias por hacérmelo tan fácil, general. Bueno, hablaba antes el general Fernando sobre prototipos y sobre prototipos vamos a hablar ahora con nuestro siguiente protagonista en nuestro panel. Se trata de Fernando Gámez Pérez, catedrático de la Universidad de Granada, experto en electrónica y tecnología de computadores, que va a hablar sobre capacidades y proyectos de investigación de aquí, de la Universidad. Perdón, tenía entendido que era don Francisco Gámez, me dicen que el orden es diferente. Bueno, el segundo interviniente en el panel va a ser don Manuel de Oliveira Astray, que es vicepresidente ejecutivo de la División de Defensa en Everis Aeroespacial, Defensa y Seguridad. Es ingeniero en informática de sistemas por la Universidad Pontificia de Salamanca y cursó el programa ejecutivo MBA del Institute for Executive Development. Es diplomado en Defensa Nacional del 39 de promoción del curso de Defensa Nacional del CSD. Comenzó su actividad profesional en Andersen Consulting en 1990, donde desarrolló diversas responsabilidades en proyectos del grupo con una extensa actividad internacional. Se incorporó a la empresa Everis en enero del año 2000 y es socio del grupo desde abril del año 2001. Durante estos años ha tenido distintas responsabilidades de primer nivel en este grupo, en Everis, como director general en Brasil, director general de Centros de Alto Rendimiento, director general de Desarrollo Internacional o responsable global del sector industria hasta su nombramiento como vicepresidente ejecutivo de la División de Defensa en abril del año 2015. Es el tiempo, por tanto, de don Manuel de Oliveira. Tiene sus 18 minutos, Manuel. Al MADOC y a la Universidad de Granada la oportunidad de estar aquí y quería también ya, cuando ya estamos en el último día, daros la enhorabuena. Os doy la enhorabuena y puede parecer adelantado, pero yo creo que ya no podemos hacer nada para estropear el éxito que ha sido este congreso y la calidad de las intervenciones. Yo quería... El tema con el que habíamos hablado son las capacidades de las empresas españolas, que son muy amplias. A mí me gustaría hablaros un poco, usando la libertad de cátedra de estar en una universidad, del momento en el que estamos en la industria española y de cuáles son los retos que de alguna manera enfrenta, más allá de entrar en el detalle de las capacidades que éstas tienen. Como el tiempo es escaso y además todos los oradores hasta el momento han cumplido con estricta eficacia el tiempo, me voy a ahorrar entrar muy en detalle en quién es Everis. Les voy a ahorrar el paso por esto, simplemente decir que Everis Aeroespacial y Defensa es una empresa del grupo Everis que trabaja focalizada en el mundo de la seguridad, aeronáutica, espacio, defensa y simulación, y que tiene un modelo basado en la inversión en pequeñas y medianas compañías nacionales que tienen un producto y una tecnología diferencial en el mundo de la defensa, con la idea de buscar las sinergias entre esa tecnología diferencial de esas pequeñas y medianas empresas y las capacidades de comercialización, internacionalización, por qué no decirlo financieras, que tiene una gran compañía como es Everis. Y ese es el modelo con el que llevamos operando desde hace 10 años y que nos permite ser ahora un grupo de empresas como el que se representa ahí, que tiene compañías pues desde drones, sistemas autónomos aéreos, sistemas de armas con el portamorteros Aracrán, reconocimiento facial, simulación aérea, simulación terrestre, cámaras embarcadas en satélites de órbita baja que permiten una gran definición, tecnología fotónica, etcétera, etcétera. Y ese es un poco la compañía. Si hablamos de lo que es el sector de la defensa, y que según los datos de TEDAE, que es la Asociación de Empresas de Aeronáutica, Defensa y Seguridad y Espacio,
El sector de la defensa es un sector que es aproximadamente el 1% del PIB nacional, el 6,1% del PIB industrial, que emplea cerca de 57.000 profesionales de forma directa en un empleo de alta calidad y con un alto componente de innovación. A mí hay un dato que me parece importante en esta transparencia, que es el porcentaje de exportación que tiene la industria nacional de defensa. Veis ahí que tiene un 66%. El 66% de lo que hace la industria aeronáutica, de defensa, de seguridad en España, se exporta. Si en el mundo de la defensa todos estamos de acuerdo en que la industria de defensa es la que ayuda o le da a las Fuerzas Armadas las capacidades necesarias para tener autonomía estratégica, en la medida en la que las capacidades que necesito las adquiero de mi propia industria y en mi propio país, puedo tener libertad de acción, autonomía estratégica y, por lo tanto, soberanía. Cuando exporto, estoy consiguiendo que una parte importante de mi autonomía estratégica me la paguen terceros. Hay una parte que también pocas veces es una reflexión que no sale tan a menudo, pero también es importante decir, en la medida en la que exporto, estoy teniendo capacidad de influir en la autonomía estratégica de terceros países. Es decir, en la industria de defensa nos da una capacidad, además, de tener cierto nivel de influencia en lo que hacen los países aliados a los que nuestro gobierno autoriza a la industria de defensa a vender material. La industria de defensa hoy en España se encuentra en una encrucijada. Es verdad que, por lo que hemos ido viendo en las distintas presentaciones que ha habido, es muy posible que la encrucijada sea continua y que nunca hayamos estado en una situación distinta al estar en una encrucijada, pero lo cierto es que hoy estamos en una encrucijada. ¿Por qué estamos en una encrucijada? Se ha hablado durante el Congreso del cambio de orientación hacia la industria de la defensa y hacia las políticas de defensa que está teniendo la Unión Europea, reflejada, entre otras, en el Fondo de Defensa Europeo. Europa ha decidido dejar de darle la espalda a la defensa e invertir decididamente en desarrollar capacidades para garantizar esa autonomía. El fondo, hay otros ejemplos como PESCO, etcétera, etcétera, pero el fondo es un buen ejemplo de una inversión decidida en el desarrollo, investigación y desarrollo de capacidades europeas, en el que, en un modelo colaborativo, de competencia colaborativa, quiere promocionar el desarrollo de capacidades que nos permitan aumentar esa autonomía estratégica. Y de una manera decidida desde el punto de vista económico, que es como siempre Europa avanza. Esta información no ha salido durante el Congreso directamente con los datos, pero sí que se ha nombrado varias veces. Es decir, cuando Europa hace esto, hace una comparativa entre las capacidades y la inversión norteamericana y las capacidades y la inversión europea, y ahí tenemos un poco la transparencia que se usa habitualmente para hablar de esto, comparando cuál es la inversión. Al final, la inversión por soldado en Europa es un poco más de un cuarto de lo que invierte por soldado Estados Unidos, y en cambio, donde ellos tienen 30 sistemas de armas, nosotros en Europa tenemos 178, donde ellos tienen un sistema acorazado, nosotros tenemos 17, donde ellos tienen 4 destructores o fragatas, en Europa hay 29, y donde ellos tienen 6 aviones de combate, en Europa hay 20. Estos dos datos, el que haya un fondo de defensa europeo invirtiendo en estos proyectos y en estos desarrollos conjuntos, y esta transparencia nos lleva a una conclusión que es evidente. Va a haber una concentración de capacidades. Cómo se concentre la industria es una de las decisiones que tenemos que tomar, pero de alguna manera va a haber una concentración en Europa alrededor de la industria. Concentración de capacidades. Lo que quiere Europa y lo que necesitamos es concentrar esas capacidades en capacidades más claras. Sobre el arte de la guerra y conocer a tu competencia, hay una frase de Sun Tzu. A mí hay una anécdota en esto que me gusta, que son dos exploradores que van por la sabana keniata andando tranquilamente, y uno le pregunta al otro: oye, John, si aparece un león, ¿qué vas a hacer? Él analiza el entorno, ve que hay pocos árboles, espinosos, muy lejos, y
y le dice, si aparece un león, saldré corriendo. Dice, hombre, John, no me seas ingenuo, vas a correr más, piensas que vas a correr más que el león. Dice, no, pienso que voy a correr más que tú. ¿Vale? Entonces, de alguna manera tienes que ser capaz de conocer el entorno y ver cuáles son las capacidades que tienes para correr más que los demás. Y en eso estamos en Europa actualmente. ¿Qué capacidades? Hablaba al principio de que la industria de defensa española exporta el 66% de lo que hace. ¿Por qué tenemos esa capacidad de exportación? Hay una cosa que ha cambiado en el mundo. Aquí tenemos la sala de la primera misión espacial norteamericana. En el 1958 se lanza desde Estados Unidos el primer satélite que orbita la Tierra, el Explorer 1, también conocido como Alpha 1 en su nombre oficial. Fue lanzado en Estados Unidos a las 11 de la noche del 31 de enero de 1958. Y este es el equipo que se necesitaba en aquella época para tener liderazgo tecnológico en un área. Estaba al alcance de pocas naciones, 2. Si soy muy generoso y lo amplío, 4. Solo 4 naciones podían optar a estar allí. Hoy en día, y quiero poner un ejemplo, permitirme que os presente a Julián Fernández. Julián Fernández es un joven español, tiene 16 años. Él, con otros 4 jóvenes europeos, 2 británicos y un checo, han diseñado un pequeño satélite, 250 gramos, 5 centímetros de cubo de lado, que se va a poner en órbita el próximo 25 de noviembre. Se lanza por Rocket Lab. Van a dar cobertura a Internet de las cosas. Una de las cosas que ese magma que nos contaba en la conferencia inaugural Félix Roldán, que es Internet, además de acercar esas esferas y hacer que rocen mucho más, lo que ha hecho ha sido democratizar la innovación. España tiene capacidad y tiene hoy en día capacidades que son líderes desde el punto de vista tecnológico en determinadas áreas. Y algunas de estas capacidades, las muestro en estos vídeos, pues son desde capacidades robóticas. Arriba vemos un robot nacional de desactivación de explosivos, 2 brazos, que es el robot más fuerte que hay ahora mismo en el mercado, con capacidades muy competitivas, capacidades en inteligencia de vídeo, en reconocimiento facial. Una compañía española, ERTA, spin-off de la Universidad de Barcelona, que hoy en día compite solo con NEC en el mundo en cuanto a reconocimiento facial no colaborativo. Un UAV, el Atlantic, de una compañía nacional, SCR, que también tiene un UAV operacional, y Dash Photonics. Cuando pensamos, tenemos esta y otras muchas. Estas son las que yo conozco. No quiero tener, ni quiero pensar que soy capaz de tener en la cabeza todo lo que tiene la industria de defensa española, pero hay determinadas industrias en las que tenemos una capacidad tecnológica. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a competir. Y todos los que están en la sala seguro que alguna vez han oído la famosa estrategia del campeón nacional. Les quiero presentar a mi campeón, nuestro campeón. Es un púgil rápido, fuerte, muy bien entrenado, pero en esta competencia europea, y hay que estudiar el entorno, contra este campeón de otras naciones tiene que pelear, ¿vale? ¿Puede España llegar a tener un campeón del tamaño y del peso que tienen otras compañías como Alemania, Francia, Italia? Pues difícilmente. ¿Por qué? Aquí tienen un gráfico en el que se ve la evolución del presupuesto de defensa de las distintas naciones europeas durante los últimos años. La línea naranja, la línea de abajo, es España. El resto, la siguiente es Italia, y arriba tenemos Rusia, que también está en el análisis, Francia y Reino Unido. Nosotros tenemos un presupuesto que es aproximadamente la mitad del italiano, algo menos de la mitad del italiano, 1/3 del británico y cerca de 1/4 parte del francés. Muy difícil que tengamos un campeón nacional del tamaño de los campeones nacionales de las compañías con las que nuestra industria va a tener que competir para garantizar que jugamos un papel importante. Luego, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que tenemos que jugar en la clave del liderazgo tecnológico en nichos clave. España hoy tiene compañías pequeñas y medianas, gracias a esa democratización de la innovación, que tienen liderazgo tecnológico. ¿Qué necesitamos? Pues algo de lo que necesitamos ya nos lo está dando el Ejército de Tierra y lo ha nombrado el general García de las Hijas, que es la Fuerza 2035. Nosotros, como ingenieros de defensa, siempre decimos que para nosotros el bien más escaso
como industria de defensa es el acceso al operativo. Nosotros, como ingenieros, tenemos que conocer el problema que hay que resolver, el problema real, no el que nosotros nos imaginamos en nuestro despacho. Y esto, fuera del día a día de los contratos, como decía el general al principio, nos ha permitido trabajar con los operativos identificando esos problemas. Pero adicionalmente, me gustaría poner algunos ejemplos de algunas experiencias que han sido unas experiencias de éxito, que tienen que ver con la industria española. Todos los militares de la sala y muchos de los civiles reconocerán este vehículo. Este vehículo es el Bantac, es el vehículo de alta movilidad táctica del Ejército Español, programa que nace en 1998 y en el que el Ejército Español le decide dar el desarrollo a una compañía gallega, Aurovesa, de Santiago de Compostela. ¿Era el Bantac en su primera versión el mejor Humvee que había en el mercado? No, seguramente no. Pero hoy en día, y después de un esfuerzo por ambas partes, por el Ejército de especificación y de refinamiento y por parte de la industria de aprender, el Bantac es un vehículo muy competitivo. Si mañana la industria española tuviera que competir en esto, Europa decide agregar o congregar los vehículos tácticos ligeros, seguramente Euro tendría mucho que decir en ese proceso de unión. Otro ejemplo es el Pizarro. Pizarro es un desarrollo de la industria española junto con la industria austriaca, que hace Santa Bárbara General Dynamics y que ha permitido, primero, que Santa Bárbara General Dynamics sea el adjudicatario del desarrollo del vehículo equivalente británico y que hoy sea el único que compite en el vehículo equivalente en Estados Unidos. Y además otra empresa española, SAPA, ha desarrollado un grupo de motor-transmisión y en concreto la transmisión del vehículo pesado que ha sido elegido por el gobierno americano como su transmisión de vehículos de menos de 50 toneladas. Son dos ejemplos de compañías españolas de tecnologías concretas y focalizadas en ese nicho tecnológico que están siendo capaces de competir en el mundo gracias a la capacidad de su tecnología. Me gustaría, y no me voy a resistir, al final Everis es una empresa privada y yo me debo a sus propietarios, a sus accionistas, de contar dos de las tecnologías que sí tenemos. Nosotros tenemos un UAV que se ha desarrollado gracias a un programa de la DGAM, que fue el programa Rapaz, de UAVs operacionales, que no tiene nada que envidiarle a ningún UAV europeo, que podría competir con algunos de los mejores UAVs del mundo. Quizá en el estado del arte estén nuestros amigos israelitas y desde el punto de vista operativo hay pocas capacidades que tengan los israelitas que no tengamos ya, pero que si invertimos seguro que vamos a tener lo diferencial. Y esto es autonomía estratégica. Y por último, déjenme nombrar una compañía que se llama Dash Photonics. Es una compañía que es un spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene una tecnología para la conversión de señal de radiofrecuencia a señal óptica, a señal luz, que permite que su procesamiento sea mucho más rápido en todo el espectro en radioeléctrico y que da unas capacidades hasta ahora no conocidas en la guerra electrónica, en la radárica, etcétera, etcétera. Esta tecnología hoy, según ARPA, según el ejército americano, está por encima de cualquier otra del mundo y es una tecnología nacional. Como conclusión, España tiene, o la industria de la defensa española tiene capacidades para competir en el nuevo entorno europeo. Tenemos un entorno que nos va a obligar a esa competencia, colaboración. Creo que es importante que todos entendamos, o al menos nuestra visión es, que potenciar este tipo de tecnologías y este tipo de nuevos desarrollos, potenciándolos para que en esos nichos concretos aprovechemos el liderazgo tecnológico para ser tractores en Europa de algunas de estas tecnologías, es la manera en la que vamos a garantizar que somos exitosos, desde luego, desde nuestro punto de vista. Y para batir récords voy a ahorrar un minuto, que me lo habían pedido al principio. Bueno, gracias, don Manuel, por aportarnos este minuto
que nos va a venir muy bien luego para el tiempo de preguntas. Yo, como periodista, no me resisto a destacar algunos titulares que nos ha dado sobre esta democratización de la tecnología, sobre explicándonos esas capacidades de la industria española, esa comparativa de la inversión entre Estados Unidos y Europa y, por supuesto, todo salpicado de esas anécdotas con las que al final se queda uno, pero que son importantes a la hora de luego vertebrar el discurso y la exposición que nos ha hecho usted brillantemente en estos 17 minutos escasos. El Congreso Ejército Empresa, hemos empezado con el Ejército, con el general Fernando García, Conocimiento Empresa, con Manuel de Oliveira, y ahora sí es el turno para el conocimiento, en este caso de la Universidad de Granada, como hablaba antes, de don Francisco Gamis Pérez, catedrático de la Universidad de Granada, que nos va a hablar sobre capacidades y proyectos de investigación de la Universidad de Granada, de algunos de los proyectos que se están llevando a cabo, exoesqueletos, nanotecnología, sensorización cognitiva. Un breve currículum de Francisco Gamis Pérez, que es catedrático de electrónica, responsable del Laboratorio Singular de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales de la Universidad de Granada. Es premio extraordinario de licenciatura y doctorado en Ciencias Físicas. Ha participado en 9 proyectos europeos y coordinado 3 de ellos. Ha dirigido 12 tesis doctorales y gestionado numerosos proyectos nacionales y autonómicos, todos ellos por valor superior a 5 millones de euros. Ha realizado más de 300 publicaciones internacionales, impartido conferencias en Massachusetts Institute of Technology, en Korea Institute of Science of Technology, en Tokio y también en la Universidad de Kioto, en Japón, entre otras aportaciones. Ha presentado varias patentes internacionales en Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea. Es miembro del Círculo Mentor para temas de investigación del Consejo Social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Química y Naturales de Granada. Este es un breve currículum de don Francisco Gamis, sus 18 minutos. Francisco, gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad de Granada, al Consejo Social y al MADOC por esta invitación y por esta oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones. Dice nuestra rectora magnífica, la profesora Pilar Aranda, que la universidad es el templo del conocimiento. Y como tal, nuestra misión y, por tanto, nuestra obligación es la de generar conocimiento a través de la investigación, pero también transferir ese conocimiento mediante la formación de nuevos profesionales y mediante la transferencia al sistema productivo, al sistema empresarial de nuestra sociedad. La Universidad de Granada, dentro de poco más de 10 años, será una institución 5 veces centenaria. Y lejos de ser una institución arcaica y obsoleta, la universidad se reinventa cada día tratando de dar soluciones inteligentes a una serie de problemas que nos demanda la sociedad en diferentes dominios. Y más que soluciones, yo diría soluciones para una vida más inteligente. En dominios tales como la salud y el bienestar, mediante el desarrollo de sistemas económicos de diagnóstico precoz de enfermedades, como por ejemplo el proyecto que estamos desarrollando junto a grupos de investigación de esta universidad en el Parque Tecnológico de la Salud, a que ayer hizo referencia nuestro vicerrector, proyecto que llamamos 5 Minutes and 50 Cents. La idea es diagnosticar en un tiempo muy corto y con muy poco dinero enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Eso nos permitirá hacer llegar todas estas soluciones a la mayor parte de nuestra sociedad. También es importante las soluciones en el transporte y la movilidad, el desarrollo del vehículo autónomo, por ejemplo, en defensa, a la cual me referiré un poco más tarde, a los sistemas de energía y medio ambiente, mediante el desarrollo de fuentes de energía alternativas, no contaminantes, fuentes verdes, por supuesto a la comunicación y hacer llevar la información disponible en todos sitios y en todo momento. Y finalmente el infotainment, esta palabra que sale de information and entertainment, con la adición de nuevas prestaciones a los equipos, recortando el tiempo al mercado y reduciendo los costes. Dar soluciones para una vida más inteligente en estos dominios es el desafío más grande que tiene nuestra sociedad, que tiene, por lo tanto, nuestra universidad en los próximos años. Pero permítanme que les explique
qué es para mí una solución para una vida más inteligente. Y para ello permítanme que vaya a un campo que conozco, que es la nanoelectrónica. Hace 15, 20 años, mejorar un nodo tecnológico significaba aumentar el poder de computación de los sistemas, aumentar el poder de almacenamiento de información de los sistemas. Es lo que hoy en día utiliza masivamente Google en su granja de datos en Oregón o en diferentes sitios. Pero eso ya no es suficiente hoy en día. Hoy lo que necesitamos o lo que buscamos es que ese poder de almacenamiento y ese poder de cálculo sea móvil, esté disponible en todo aquello que nos rodea, en nuestro smartphone, en nuestra tablet, pero también en nuestro vehículo, en nuestro coche, en el frigorífico de la casa. Es lo que se viene a llamar el dominio Moore-Moore. Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, en 1965 Gordon Moore dice o predice que el número de dispositivos que se van a integrar en un circuito integrado se duplicará cada 18 meses. Bueno, en el año 1970, cuando se aparecen los primeros microprocesadores, el número de transistores que hay en un microprocesador es aproximadamente 2.300, el aforo de un gran teatro. Hoy en día, los modernos microprocesadores incorporan 1.300 millones de transistores y la población de toda China. Pero eso no es el milagro Moore. El milagro Moore es que todo ese 1.300 millones de transistores que incorpora hoy en día un microprocesador se introducen en el mismo espacio que hace 50 años metíamos solamente 2.300 transistores. Y eso ha sido posible gracias a la miniaturización de los dispositivos. Pero, nuevamente, eso no es suficiente hoy en día. Esos sistemas nos permiten tener un cerebro muy importante, muy avanzado. Nos permite ejecutar algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, como que desarrolla mi compañero Enrique Herrera o Paco Herrera, de manera muy eficiente. Pero esos algoritmos no funcionan si no tienen datos, si no les suministramos datos. Y esas decisiones que toman esos algoritmos no sirven para nada si no se ejecutan. Por lo tanto, nuestros sistemas necesitan estar embebidos en el entorno, necesitan tomar información del ambiente, necesitan poder ejecutarse posteriormente. Es lo que llamamos el dominio Moore. Y además necesitamos, para que nuestra solución sea más inteligente, que todo esto se haga a bajo coste económico. El Internet de las Cosas será un éxito si conseguimos que todos los sensores, todos los sistemas que tenemos que desarrollar, que tenemos que extender, sean baratos a coste económico. Pero no solamente coste económico, necesitamos además que sean baratos energéticamente. Y además, la solución sería ya lo que yo llamo la solución para una vida más inteligente, si la energía que necesitan estos equipos para poder funcionar son capaces de obtenerla de manera autónoma del medio ambiente, del entorno que les rodea. Eso es para nosotros una solución para una vida más inteligente. En resumen, unas soluciones que estamos buscando, para las cuales estamos trabajando, generando conocimiento en la universidad, necesitan mayor prestación, es decir, la combinación del dominio Moore-Moore y el dominio Moore-Moore, además a bajo coste energético y a bajo coste económico. Y para eso ha sido importante la miniaturización de los dispositivos, el escalado de los dispositivos. Pero nuevamente, hoy en día eso no es suficiente. Necesitamos nuevas estructuras, nuevos materiales y afrontar nuevos desafíos. ¿Significa eso que estamos llegando al fin de la época del silicio, a la electrónica tal como la conocemos? Ni mucho menos. El silicio vino para quedarse. Lo que significa es que vamos a tener que combinar el silicio con otros materiales, con otras tecnologías, con otros desafíos. Y eso es lo que ha entendido la Universidad de Granada, que ha apostado fuertemente por ello. Yo agradezco al equipo de gobierno de esta universidad que haya apostado y que haya invertido en el desarrollo, primero, del Centro de Investigación en Tecnología de la Información y de las Comunicaciones y posteriormente apostando por diferentes laboratorios singulares. En particular, el Laboratorio de Nanoelectrónica, Grafeno y Materiales Bidimensionales, o el laboratorio recientemente de 5G. Este laboratorio de nanoelectrónica, grafeno y materiales bidimensionales incorpora una serie de equipamientos únicos en España, nos permite caracterizar dispositivos electrónicos de última generación, nos permite desarrollar materiales bidimensionales a la par y a la vez que los mejores centros tecnológicos de todo el mundo y nos permite
fabricar a partir de esos materiales dispositivos electrónicos que después vamos a emplear en diferentes aplicaciones, como comentaré. Gracias a esta tecnología, gracias a esta inversión, gracias a esta infraestructura, hemos podido desarrollar en los últimos años una serie de líneas de investigación básicas que, por ejemplo, nos han permitido, y una noticia de la que se hacía eco recientemente, esta misma semana, en la agencia Europa Press, demostrar la celda de memoria más pequeña jamás fabricada, 50 años después de su invención por Robert Denard en IBM en Estados Unidos. Este es un resultado de un proyecto europeo que estamos coordinando desde la Universidad de Granada y estamos utilizando, para ello hemos utilizado un material que no es silicio, en este caso es el arsenuro de galio e indio. Otro material que nos sirve para mejorar las prestaciones del silicio es el grafeno. El grafeno es un material compuesto por carbono puro que se distribuye o se organizan en una red hexagonal, una red monoatómica de un solo átomo hexagonal. El carbono, y esto le sirvió a los profesores Andrei Gein y Konstantino Voselov de la Universidad de Manchester en recibir el Premio Nobel del año 2010 por haber aislado la primera vez en el año 2004 una capa, un flake, un copo de grafeno. El carbono aparece en la naturaleza en forma de diferentes alótropos. Químicamente son exactamente el mismo material, el diamante y el grafito. Estructuralmente las propiedades son completamente distintas. El diamante es un material más duro que existente en la corteza terrestre, el 10 en la escala de Mohs, raya cualquier otro material que pueda existir. El grafito, por cambio, que es exactamente químicamente el mismo material, carbono puro, es un material que se exfolia, un material que utilizamos, por ejemplo, en la punta de los lápices para escribir, porque al aplicar una presión, el material se exfolia y deja un trazo. ¿Qué diferencia? ¿Por qué hay tanta diferencia en propiedades estructurales entre físicas, mecánicas, entre el diamante y el grafito? La única diferencia es cómo se disponen los átomos tridimensionalmente. En el caso del diamante hay fuertes enlaces covalentes en todas las direcciones del espacio. En el caso del grafito se producen fuertes enlaces en el plano, pero plano con plano se unen mediante fuerzas de Van der Waals que son mucho más ligeras, mucho más suaves, como podemos ver aquí en la transparencia. El grafeno es cada una de estas capas que tenemos y que forma el grafito. Estos fuertes enlaces que aparecen en el plano y contar con una única capa atómica le dan al grafeno unas propiedades espectaculares, tanto mecánicas como propiedades ópticas, como propiedades eléctricas, el mejor conductor eléctrico que existe en la corteza terrestre, conocido por el hombre, como propiedades térmicas e incluso impermeables. En la Universidad de Granada podemos obtener grafeno de diferentes maneras. Podemos tener grafeno a partir de grafito, podemos tener grafeno a partir de la descomposición del metano. ¿Y qué hacemos con ese grafeno? Pues con ese grafeno hacemos diferentes aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, electrodos transparentes. Hoy en día los electrodos transparentes se hacen con hito, o dióxido de estaño e indio. Este material es un material muy caro y es un material rígido. Por lo tanto, cuando uno dobla, si a alguien se le ocurre doblar la pantalla de su móvil, pues puede ir a comprar un móvil automáticamente porque deja de servir. Podemos hacer circuitos flexibles, podemos hacer display electroforéticos, podemos hacer supercondensadores, baterías portátiles, podemos hacer sensores de temperatura, de gases, de deformación mecánica o incluso biológicos. Ahí vemos un ejemplo de un electrodo transparente fabricado en nuestro laboratorio, flexible y transparente a partir de grafeno. Un circuito fabricado sobre una hoja de papel. Una hoja de papel con la cual estamos escribiendo. Ahí vemos un circuito fabricado. Igual que fabricamos sobre papel, podemos fabricar sobre cualquier tipo de tela, cualquier tipo de tejido, cualquier tipo de material flexible. Combinando esas dos aplicaciones, un electrodo transparente flexible y un electrodo eléctrico flexible, hemos desarrollado, por ejemplo, un display electroforético flexible. Un display electroforético es un e-book. Un e-book es rígido. Podemos pasar de un e-book, un libro electrónico, a un periódico electrónico. Aquí, como ven, simplemente haciendo conmutar, aplicando una diferencia de tensión, cambiamos el color del display de un gris oscuro a un gris mucho más claro. Bueno, ¿alguna idea? Camuflaje, por ejemplo.
Podemos desarrollar baterías portátiles. Ahí lo que ven es simplemente una batería flexible que me sirve, una vez cargada, para alimentar e iluminar un diodo LED. Podemos hacer, como he dicho antes, diferentes tipos de sensores, sensores mecánicos, sensores biológicos. El grafeno me aporta, sensores ya podíamos hacer con silicio. El grafeno lo que me aporta es poder bajar el umbral de detección de estos sensores a niveles mucho más pequeños. En el caso del silicio somos capaces de aportar o de detectar concentraciones micromolares, nanomolares. Cuando incorporamos materiales bidimensionales cambiamos de división. Jugamos ya con concentraciones picomolares, femtomolares e incluso atomolares. Por ejemplo, para la detección de amoníaco, para la detección, por ejemplo, de explosivos en muy bajas concentraciones. Pero no solo de grafeno vive el hombre, también hay otra serie de aplicaciones que se desarrollan en esta universidad a través de diferentes programas, a través del programa mixto con el MADOC y la Universidad de Granada, el programa CEMIC, en el cual durante el año 2014-2018 se han desarrollado más de 28 proyectos con diferentes disciplinas. También hay proyectos más ambiciosos, el tema de proyectos coincidentes, e incluso proyectos financiados por la Unión Europea y cuyo objetivo es tiene una clara aplicación en el campo de la defensa. Todos estos proyectos se encuentran representados en los pósteres que hay aquí fuera, una vez saliendo del aula, y que mis compañeros pues, amablemente están deseosos de explicarles. Voy a simplemente darle unas píldoras de algunos de estos proyectos. Un proyecto que se desarrolló con el programa CEMIC, por ejemplo, ha sido la de un radar ligero WW. Este radar nos sirve o se ha aplicado para la detección de presencia humana a través de obstáculos. Un radar que lo ven aquí abajo. Ese radar es un radar muy ligero que se puede incorporar en dispositivos UAV, por ejemplo, y nos permite detectar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca y el movimiento de la caja torácica. Otro proyecto desarrollado en este caso mediante un proyecto europeo, con un consorcio liderado por la Universidad de Granada, pero en el que participan otras universidades y otras empresas españolas, es el proyecto SEMBA UGR FDTD. Este proyecto desarrolla un simulador basado en diferencias finitas en el dominio del tiempo para el estudio de problemas, resolver problemas de compatibilidad electromagnética para hacer el cálculo de la radiación de antenas en dispositivos móviles, por ejemplo. Mi compañero Salvador García, que también estará por aquí, estará encantado de darle más detalles de esta aplicación. Dentro del programa coincidente, programa del Ministerio de Defensa, se ha desarrollado el proyecto Indotac. El proyecto Indotac es un proyecto de dispositivos UAV para entornos interiores, para trabajar en interiores. Bueno, aquí tengo un vídeo en el que se ve cómo funciona. Es interesante resaltar que este dispositivo está desarrollado íntegramente con tecnología desarrollada en la Universidad de Granada. Y esto me da pie a mi última reflexión y con eso termino. Nuestra sociedad es una sociedad hoy en día que está basada cada vez en la tecnología. Y más en la tecnología. Si se me pierde el móvil hoy, yo soy incapaz de llamar a mi casa, porque no sé el número de teléfono. Somos tecnológicamente dependientes, pero no pensamos, estamos desarrollando aplicaciones de alto nivel, estamos desarrollando aplicaciones que necesitan una infraestructura para ejecutarse, necesitan un hardware para poder ejecutarse. Si uno mira la lista de empresas fabricantes de dispositivos semiconductores en el mundo, en el primer cuatrimestre de 2019, ahí tenemos el top 10, pues lo que vemos es que no hay ninguna empresa europea en el top 10. Nos estamos disputando el liderazgo tecnológico con China, con Estados Unidos, pero necesitamos dispositivos donde ejecutar el 5G, por ejemplo, la inteligencia artificial. No hay ninguna empresa europea en ese top 10. Pero lo preocupante no es solo eso, es que si uno suma la cuota de mercado, la tengo aquí representada, de todas estas empresas, eso suma el 99%.
Ahí lo dejo. La lección aprendida, que he aprendido en esta conferencia. En octubre de 1973, después de la guerra del Yom Kippur, los países árabes, miembros de la OPEP, liderados por Arabia Saudita, declararon un embargo de petróleo a los países europeos. Eso provocó la primera gran crisis energética. Con el paso del precio del petróleo del barril de $3 a más de 15 después de la guerra. ¿Hemos aprendido la lección? No lo sé. Hace escasamente 3 meses, Japón y Corea están enzarzados en una guerra un poco... países democráticos, países aliados. Japón declara o restringe las exportaciones de 3 productos a Corea del Sur. Productos que no son leche, agua o pan. Los productos que embargan son poliamida, fotorresina y fluoruro de hidrógeno, que son los materiales que emplea la industria tecnológica de Corea. Y va a la línea de flotación de la industria tecnológica de Corea. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno coreano? Un programa de investigación nacional de $10.000 millones para desarrollar entre 2020 y 2022, para reducir la dependencia tecnológica de Japón y del exterior. Por cierto, que la Universidad de Granada está presente en esa convocatoria de proyectos. Finalmente, y con esto concluyo, como he dicho al principio, la misión de la universidad es generar conocimiento y transferirlo. He intentado dar algunas píldoras de ese conocimiento que hemos generado aquí. Si les interesa, si les pueden ser útiles para desarrollar esa Fuerza 35, aquí estamos, bienvenidos. Si no, nosotros seguiremos trabajando porque es nuestra misión y, por lo tanto, nuestra obligación. Muchas gracias. Gracias, profesor Gamis, por su exposición, por esas soluciones para una vida más inteligente, por exponer cómo se está investigando en tecnología en la Universidad de Granada y, sobre todo, por ponernos al día en esa revolución o ese ya día, esa revolución que tenemos tan cercana como es el grafeno, un material que nos va a cambiar la vida, ¿no, profesor? O no, tiene que estar cambiando ya, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro siguiente ponente en esta mañana de hoy. Se trata del profesor José Antonio Álvarez Bermejo, profesor titular del Departamento de Informática de la Universidad de Granada. Seguimos, por tanto, con el conocimiento dentro de nuestro congreso. Es profesor, como decíamos, titular del área de Arquitectura de Computadores en el Departamento de Informática de la Universidad de Almería, figura en su currículum. Es miembro también del grupo Categorías, Computación y Teoría de Anillos, donde contribuye a aspectos relacionados con la seguridad, especialmente aplicada a redes de sensores. Cuenta con 2 patentes en explotación y una tercera en evaluación. Es autor de publicaciones en revistas de alto impacto. La experiencia investigadora destacable en el contexto de la seguridad puede resumirse en trabajos que ha hecho relacionados con protección de la propiedad intelectual e industrial en sistemas hardware, aplicando la experiencia en seguridad, y sistemas paralelos, protocolos eficientes de intercambio de clave en redes de sensores con capacidades computacionales restringidas. También securización firmware de dispositivos, ganador del Nordic IoT con el desarrollo de firmware seguro para dispositivos IoT en 2015. Este es un breve currículum del profesor José Antonio Álvarez Bermejo. Tiene su tiempo, 18 minutos para su exposición. Buenos días. Me gustaría sumarme al agradecimiento que han hecho los miembros de la mesa, al Consejo Social, a MADOC y a la Universidad de Granada. Y recuerdo unas palabras de don Manuel, que decía que es difícil que nosotros podamos estropear el éxito del Congreso. No me subestiméis. Me siento como un alumno, de nuevo. He vuelto a mi alma mater y me siento como un alumno porque tengo la sensación de no haber estudiado suficiente para un examen para que no esté preparado. Viendo la calidad de los ponentes, yo creo que lo voy a suspender, pero bueno. Les voy a hablar de la ciberseguridad en dispositivos, desde el firmware hasta el intercambio seguro de claves, pero pasando por encima y contando lo que hacemos nosotros, ¿vale? Y qué nos ha llevado a donde estamos. Como bien han dicho, yo soy José Antonio Álvarez Bermejo, procedo de Almería. Como a mis colegas de aquí de la Universidad de Granada les gusta decir,
Más que Almería es Burundi, ¿no? Porque si viene uno en transporte público es más difícil salir de Almería que de las drogas. Bien. No veo bien. Mantengo colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Por tanto, lo que os voy a contar aquí no abarca la actividad que realizamos. La actividad que realizamos con la otra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado pues, se dedica a la desanonimización de servicios en la Restor, a la búsqueda de perfiles, incluso a cuando la Legión se despliega en Líbano, pues cómo ayudarle a recoger información de las infraestructuras tecnológicas que pueden encontrar allí. Yo procedo del campo de la supercomputación. He estado 17 años trabajando para grandes supercomputadores. Lo que ocurre es que trabajando allí uno se da cuenta que un móvil es un pequeño supercomputador y di el salto al trabajo con terminales móviles. Claro, cuando uno trabaja con la supercomputación, entre comillas lo de supercomputación, con arquitecturas móviles, se da cuenta que los móviles tienen dos procesadores, el de aplicaciones y el procesador en banda base, que es el que te permite conectarte a las redes celulares, un procesador que hereda tecnología de los años 80. Es decir, por un lado tenemos la arquitectura bien protegida y por el otro lado, por la parte del procesador de banda base, pues la tenemos bastante desprotegida. Con lo que me centré entonces en la seguridad del subsistema, en el subsistema de entrada y de salida. Es decir, si queremos proteger un sistema hay que ver la capa de entrada y salida de ese sistema. Tal es así que luego pasé al grupo que han citado de categorías computación y teoría de anillos, matemático, criptografía, en el que llevo unos 2 años. En este grupo trabajamos en el intercambio de claves seguro con curva elíptica, empezamos ya a acariciar a la isogenia, que se supone que es la solución para la criptografía en la era postcuántica. Trabajamos con redes de sensores y estamos trabajando en una implementación ligera y segura, una desviación de blockchain para acceder a sensores. Y luego la parte que yo considero, que he considerado que puede ser más interesante, la del firmware seguro. Entonces, ¿cuál es el escenario en el que nosotros nos movemos? Si me permiten, el ejemplo, imaginaros la casa de Gran Hermano. La casa de Gran Hermano, la casa es el hardware, ¿no? El procesador. Y tiene recursos que van a ser compartidos por personas que no son los mejores ejemplos de personas. Pero es que nuestro procesador ejecuta programas que no son los mejores ejemplos de programas, por tanto va a haber conflicto. En esa casa de Gran Hermano, donde hay recursos compartidos por personas, que es el software con el que nosotros trabajamos, hay otro software especial y escondido que es el sistema operativo, ¿no? el que llaman super. El sistema operativo es el encargado de instaurar la seguridad y el orden en ese procesador, en esa casa de Gran Hermano. Pero antes de que el super entre en esa casa, hay otro que es el software, el firmware o BIOS, que es el que pone a toda la gente ahí, a lo importante, antes de que entren los procesos. Entonces tenemos el escenario de que podemos violar la seguridad de hardware, podemos violar la seguridad de los procesos, podemos violar la seguridad del sistema operativo y podemos violar la seguridad del firmware. Y aquí hay un vector de ataque muy importante. Las personas entre ellas pueden interactuar, ¿no? Y una persona puede coger comida de la aleja de otra persona, pero el sistema operativo lo impedirá, ¿verdad? Eso era así, hasta que se descubrieron las vulnerabilidades de Spectre y Meltdown y la cosa se complica. Es decir, que imaginaos que ahora cualquier persona puede acceder a los recursos compartidos de cualquier otra persona y que además podemos engañar al sistema operativo para que no vea nada. Aquello es inmanejable. Si además ese entorno lo tenemos en un entorno industrial o militar, pues la cosa se complica más. Por tanto, la seguridad es como la salud. O sea, tú estás bueno porque el médico no te ha dicho lo que tienes. O sea, no le han puesto nombre a lo tuyo. Pero en algún momento se le pondrá nombre a lo tuyo y saldrán las vulnerabilidades. Bien. Nosotros, como he dicho, yo trabajo empezamos a trabajar en computación móvil y con criptografía curva elíptica. Un ejemplo de publicación fue un protocolo descentralizado para que desde el móvil se autorizara el acceso a recursos con curva elíptica. Claro, ahí nos dimos cuenta que estábamos asegurando muy bien con curva elíptica todo, pero claro, luego la seguridad del sistema depende de la pericia del que monta el sistema. Por tanto, ¿qué nivel de vulnerabilidad asumimos cuando estamos trabajando con el resultado de este artículo tan bonito? Pues está muy bien, pero luego pues, a través del procesador de comunicaciones pues, te pueden desbaratar todo, te pueden robar las claves, te pueden hacer de todo. Bien, de ahí pasamos a trabajar en redes de sensores. No he dicho antes, pero me lo vaya a disculpar, vuelvo hacia atrás, que colaboramos intensamente con el grupo de investigación DITEC, de aquí de la Universidad de Granada, y con el grupo de investigación IDEA de la Universidad de Sevilla. Bien,
luego nos desplazamos al trabajo en redes de sensores. Es decir, cómo hacer que la información que nos envían los sensores sea legítima, porque hay mucho esfuerzo puesto en securizar el cloud, en securizar todo lo correspondiente a las capas de abstracción alta. Pero ¿qué pasa si viene una persona y me inyecta información con un sensor que no es legítimo? ¿O qué pasa si un sensor se rompe e inyecta información que se sale de la media, ¿no? O de lo que debería ser? Bueno, pues trabajamos en la criptografía necesaria para que estos sensores se identifiquen unos a otros como legítimos y envíen información que sea de utilidad. Esto también está publicado. ¿Qué lección aprendimos en el entorno móvil y las redes de sensores con las criptografías de curva elíptica? Pues que la bondad de la criptografía puede ser excelente, pero luego ponemos el sistema a trabajar en la casa de Gran Hermano y aparecen humedades, aparecen boquetes que permiten que otro entre en nuestro sistema y robe el núcleo del criptosistema, haciéndolo totalmente inservible. Esto me lleva a una vulnerabilidad, bueno, lo citaré más adelante. Por tanto, hay que plantearse cómo dispuestos estamos ante las puertas traseras que nos pueden abrir y cuál es la posibilidad de vulnerar un nodo de una red de sensores, por ejemplo. Por otra parte, se invierte mucho esfuerzo en securizar las capas de alto nivel, pero cuando alguien desarrolla un software, ¿certifica la seguridad de las librerías que importa? A lo mejor esa librería la desarrolla una empresa hindú y ha dejado ahí una puerta trasera abierta. Como se ha dicho, nosotros, un grupo de españoles, ganamos, nos fuimos a Dinamarca y ganamos el concurso de IoT desarrollando firmware seguro. Mientras los demás generaban soluciones para IoT, nosotros creamos una capa segura para el firmware que los demás necesitaban, lo que nos dio la clave de por dónde seguir. ¿Qué caminos se nos abrieron entonces? Pues, por un lado, intentar que las redes de sensores utilicen una capa potente como la que ofrece blockchain, pero no blockchain como tal, lo hemos modificado para que permita que los sensores se federen de manera segura. Por otro lado, estamos trabajando en contramedidas para los rootkits y bootkits. ¿Qué es esto? Esto es, pues, la persona que coloca al súper en la casa de Gran Hermano, al sistema operativo, es decir, la persona que coloca a quien tiene que instrumentar la seguridad, esa persona tiene la clave de todo el sistema. ¿Quién proporciona esa persona? Esa persona es el firmware o BIOS. ¿Quién lo proporciona? Pues lo proporciona el hardware. ¿Y quién es el mayor manufacturador de hardware del mundo? China. Vale. Bueno, pues entonces se nos abre el vector del firmware, es decir, la persona que mete el sistema operativo en el sistema, y el subsistema de entrada y salida, que ya era inseguro. Por tanto, aparecen nuevas vulnerabilidades en el subsistema de entrada y salida. Esto es un subsistema, esto es un procesador. Esto es un procesador y todo lo que tenemos aquí es el subsistema de entrada y de salida. Es decir, es un procesador de comunicaciones donde la seguridad no está al nivel de la seguridad de este procesador de aquí arriba. Existen incluso artículos donde se invita a crear herramientas, como es el caso, es decir, una pequeña placa que se inserta en la placa base que se dedica a analizar si la actividad del firmware de los demás componentes es correcta o no. ¿Qué es una puerta trasera en el firmware? Pues veréis, cada vez que se enciende el ordenador, se inicia un proceso de prearranque, donde se hace un acopio de información del sistema. Acto seguido se llama la BIOS, para que entre en el sistema y empiece a cargar el sistema operativo. Aquí hay, porque veo que el tiempo corre más que yo, hay una serie de aspectos a tener en cuenta. ¿Sabéis lo que iba a decir? Bueno, el firmware que hace el acopio del prearranque llama a la BIOS y la BIOS carga el resto del sistema, ¿de acuerdo? Bien, imagínense que el prearranque y la BIOS no los controlamos porque son propietarios y el arranque y la BIOS tienen la habilidad de que cuando detectan la interrupción 19, que es la interrupción que se encarga de cargar al sistema operativo en memoria, ¿vale? En ese momento se puede habilitar al sistema para que reescriba el núcleo del sistema operativo antes de que esté operativo en memoria. Es decir, que la persona de la casa de Gran Hermano que coloca al súper, al sistema operativo allí, es capaz de, con ingeniería social, adquirir su voluntad. A partir de ahí, el sistema tiene una puerta trasera interesante. ¿Qué pasa si además ese sistema se prepara para una descarga de un bootkit? Un bootkit es lo que hemos visto antes.
Un bootkit es una herramienta que te permite atacar un sistema. Pues tenemos el sistema latente esperando que desde cualquier punto de Internet podamos entrar desde la puerta que se nos ha abierto en la BIOS. Y ahora, ¿dónde actúan los antivirus, las detecciones de intrusos? Eso actúa a nivel de sistema operativo, pero no actúa en el nivel del hardware, ¿verdad? Bueno, pues reflasheo la BIOS, la actualizo, ¿vale? ¿Y si el firmware malicioso viene en el chip de la tarjeta de red? Que lo hay. Pues no hay nada que hacer ahí en ese caso. ¿De acuerdo? Y aquí es donde viene la pugna, se revela la batalla que había entre China y Estados Unidos. Un general de brigada decía, cuanto más conectados estemos, y el 5G es la tecnología que más conectividad nos va a dar, más vulnerables somos. China quiere meter su hardware ahí, China quiere meter su firmware ahí y quiere dominar el espacio del 5G, obviamente. ¿Vale? Vale. Era una charla demasiado técnica. Aquí contaba que cómo dominar el prearranque es clave y cómo, dominando el prearranque, se es capaz de modificar el kernel de un sistema operativo para violar, por ejemplo, la protección de NX, el bit NX, o para actuar sobre él. Por ejemplo, deshaciendo el ASLR. ASLR es un mecanismo que tienen los sistemas operativos para colocar el código en posiciones de memoria aleatorio. Cuando reescribimos el kernel del sistema operativo de memoria lo podemos desactivar. Por lo tanto, las funciones o el código va a caer en posiciones de memoria aleatoria y las puedo atacar también. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién puede desarrollar? Me saltó un poquito la teoría y ahora vamos, ¿esto es difícil de desarrollar? No es difícil de desarrollar. Para desarrollar una puerta trasera en el hardware de un ordenador, me hace falta 4 condiciones. Hacerlo que sea persistente, que dure entre reinicios, que sea redundante, que si me reescriben la BIOS pueda tener el firmware metido en una tarjeta de red, por ejemplo, que sea oculto, y es oculto, es decir, no tengo que hacer nada que alerte a los procesos que monitorizan el sistema, ¿vale? Y que nos permita la negación plausible. Es decir, si yo quiero desarrollar un malware que se cuela en la BIOS, el que lo encuentre debe ser incapaz de echarme la culpa a mí y entre todos se la echaremos a China, ¿vale? Porque no se detecta quién ha escrito el software. Es decir, si lo encuentran, deberíamos poder decir que eso está ahí para bienes legales y no para bienes ilegales, y además deberíamos ser capaces de echarle la culpa a otro porque quien lo encuentre es incapaz de decir que hemos sido nosotros. Bien, somos capaces de crear un malware en la BIOS barato, con muchas características, como por ejemplo le podemos proveer de un stack de red, difícil de detectar, imposible de atribuir. ¿Cómo? Utilizando open source. Es decir, hay herramientas open source, porque si uno utiliza herramientas que se utilizan para generar malware, pues ya saltan todas las alarmas. Pero si uno utiliza herramientas open source, pues está la comunidad por detrás, es software no malicioso, no levanta sospechas, ¿eh? Y este sería el escenario. Hay un open software que se llama Coreboot, que es el que me organiza el prearranque. En vez de una BIOS propietaria, utilizo Coreboot, ¿vale? Que me permite trabajar con un firmware básico y ligero, no propietario, y además me permite realizar las labores de detección de hardware, el power on self-test de la BIOS y transferir luego, es decir, una vez que tengo todo el entorno colocado con Coreboot, salto a SEA BIOS, SeaBIOS. SeaBIOS es una BIOS que empieza a trabajar en 16 bits en el modo x86, que me carga el vector de interrupciones. El vector de interrupciones es la herramienta que le permite al sistema trabajar con todo el sistema de entrada y salida, ¿vale? Esto ya tendría una BIOS open source. Y luego utilizaría, por ejemplo, IPXE, que es el firmware de una tarjeta de red donde se le puede meter muchísimas características. Por tanto, tendría en mi equipo o en el procesador una BIOS y en una tarjeta de red tendría el software que me permite conectar esta BIOS con una puerta en Internet. Cuando una BIOS arranca, esta BIOS va preguntándole a todas las tarjetas si tienen su firmware, y si lo tienen, entonces la BIOS lo carga junto con ella. Es decir, la BIOS, abusando de la confianza del sistema, cuando inicia ella y con ella se trae todos los firmware de todas las tarjetas que hay en el sistema. Si una de esas tarjetas contiene un firmware malicioso, la BIOS lo carga. Por tanto,
Hasta ahora no hemos visto nada malicioso. Hemos visto un prearranque de open source, hemos visto una BIOS open source y hemos visto el firmware de una tarjeta de red open source. ¿Dónde está entonces el truco? Pues el truco está en que este dispositivo abre una conexión con el exterior para descargarse, pues, por ejemplo, ya está hecho, no hay que hacerlo, con boot. Con boot es un bootkit que te permite reescribir el kernel tan pronto se detecta que se está leyendo antes de que caiga en memoria. Por tanto, cualquier persona con tiempo puede ser capaz de abrir una puerta trasera. Voy a saltar esto, ¿vale? Porque es cómo funciona, pero estas tres herramientas conjuntamente dispuestas en un sistema preparan a la BIOS de este sistema para descargarse el bootkit, ¿de acuerdo? ¿Esto es plausible? Pues solamente os digo que si hay gente que ha tenido el tiempo necesario para convertir un euro con la cara de Su Majestad el Rey en un euro de Homer Simpson, os puedo garantizar que hay gente con el tiempo y la paciencia necesaria para combinar esos tres elementos que ya están hechos, y llamar a Conboot que está fuera y dominar el firmware de vuestro sistema. Y ahora solamente hay que hacer un ejercicio de imaginación. Si el hardware lo realiza China, ¿qué impide que China meta firmware contaminado? Y si estamos utilizando nuestros drones, tarjetas o dispositivos de China, ¿qué impide que se adelanten a nosotros? Y si los bancos, los ordenadores del sistema financiero español o estadounidense utilizan esa tecnología, ¿qué impide que puedan actuar sobre? Y una pregunta como reflexión final en los 34 segundos, 33, 32 que me quedan, y es la siguiente. Blockchain es la base sobre la que se sustenta Bitcoin. Un nodo de Bitcoin puede serlo cualquiera. ¿Cuántos tiene China? Porque a partir del 51% de los nodos se domina la red de Bitcoin. La red de Bitcoin puede ser una parte importante del pilar financiero de muchos países. Con lo que estamos buenos porque todavía no se ha puesto nombre a lo que tenemos. Muchas gracias. Bueno, gracias al profesor José Antonio Álvarez, que me ha resultado algo quizá inquietante, ¿no? Su ponencia sobre ciberseguridad en dispositivos. Nosotros aquí en nuestra empresa en Granada, cuando hay algún problema, decimos que la culpa la tiene Sevilla, ¿no? Pues aquí la culpa la tiene China, ¿no? Parece, ¿no? Pero bueno. Bueno, seguimos con nuestro último ponente. Se trata de don Emilio Varela, que es director corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocio del Grupo OESIA. El título de su conferencia es Realidad aumentada, la simulación aplicada a la defensa. Un breve currículum de don Emilio Varela. Es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, es padre del IASE y también Ingenieur Economist de la Escuela Central de París. Es director general, como decíamos antes, de Tecnovis, una importante empresa en el sector de las tecnologías de la información, centrada en la ingeniería, en la comunicación, la seguridad y la defensa. De él se dice que es uno de los mejores gestores de la industria tecnológica. Por tanto, es su tiempo, don Emilio. 18 minutos. Bueno, en primer lugar, como es obvio, agradecer la invitación que hemos recibido para poder participar en este foro, que para nosotros representa, como es natural, un honor y un orgullo. Y esto es así porque este foro, de alguna manera, es el crisol en el que se une en dos elementos que para nosotros son esenciales. Por un lado, las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército de Tierra, y por otro lado, la universidad. Y esto es así por una razón bastante obvia, que es que nosotros existimos gracias a que somos capaces de conectar el conocimiento que se desarrolla en la universidad con las utilizaciones y usos que las Fuerzas Armadas requieren. Yo tengo la ventaja de ser el último que hace la intervención, entonces esto es como cuando uno juega al golf, el último que tira en el green ya sabe cómo son las inclinaciones y es más fácil acertar. Entonces he podido escuchar todas las ponencias y de alguna manera voy a intentar configurar lo que explico en base a las ponencias anteriores y en base a esta tesis de conectar conocimiento con utilizaciones. A ver, nosotros somos una compañía
donde trabajamos más o menos unos 3.200 profesionales, que anualmente invertimos un 7% de nuestra facturación en investigación y desarrollo tecnológico, lo cual supone que cada año pues, hacemos una inversión que va entre los 18 y 21 millones de euros en este capítulo, lo cual ya comprenderán que es bastante relevante y, entre otras cosas, ocurre porque nosotros somos una empresa 100% española y 100% privada. Por 100% privada entendemos o se entiende que no somos una compañía que está en la bolsa y que después está no se sabe quién y que acaba en un fondo norteamericano o en un emiratí o en cualquier cosa de estas, sino que la compañía pertenece a los directivos. Y como pertenece a los directivos, nosotros somos dueños de nuestro futuro y preferimos utilizar nuestros recursos en hacer avanzar nuestra organización en vez de en distribuir dividendos. Y por eso podemos hacer esto. Dicho lo cual, lo que voy a intentar es explicarnos a través de nuestras tecnologías y nuestros productos. Hace más o menos 3 años, 2 años y medio, le dimos un giro estratégico relevante a la compañía porque lo que hicimos es centrarla en aquellos nichos tecnológicos en los cuales nosotros nos considerábamos o pensábamos que podíamos considerarnos en un futuro relevantes a nivel internacional. Y esos nichos son los que se plasman a través de estas líneas de producto que les voy a explicar. Y lo que voy a intentar es precisamente explicar a través de ejemplos concretos cómo interrelacionamos las necesidades de nuestros clientes con el conocimiento que se genera en la universidad. Y cómo esto nos está llevando a tocar tecnologías punteras y proyectos punteros a nivel global. Lo cual hace que nuestro trabajo, más que un trabajo, sea una pasión. O sea, las personas que trabajamos en el Grupo ESIA, lo que pasa es que nos divertimos con lo que hacemos. Entonces, esto es una especie de, ¿cómo decía? Una especie de droga más que de trabajo, porque estamos tocando el desarrollo tecnológico cada día. Y esto es algo que voy a intentar explicar. Vamos a empezar a explicar lo que llamamos la línea de tratamiento inteligente de la imagen. Ahí, básicamente, lo que hacemos es construir una cadena que va desde el sensor, el ojo, que en este caso es un sensor óptico y electrónico, que nosotros resumimos con el palabra optoelectrónica, y que acaba en un dispositivo que es capaz de presentar la imagen o los datos a un ser humano, que es lo que llamamos Human Machine Interface. ¿Qué ocurre? Que entre lo uno y lo otro es imprescindible aplicar la inteligencia a lo que ese ojo ve. Y eso es lo que hemos denominado aquí, y se viene a denominar, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hemos desarrollado nosotros? Pues nosotros lo que hemos sido capaces es de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de procesar la imagen para darle una utilidad a nuestros clientes, en este caso las Fuerzas Armadas. Voy a poner ejemplos. Eurofighter. Nosotros equipamos a los Eurofighters a nivel global con los sistemas que son capaces de identificar los objetivos a través de un sensor óptico, es decir qué tipo de objetivo es, decir si es amigo o enemigo, ser capaz de seguirlo y después ser capaz de ordenarlo en función de la amenaza que ese enemigo representa. Y todo eso hecho en un tiempo que resulte operativo para un piloto de caza de combate, que, como pueden comprender, no son minutos, porque en minutos básicamente está muerto. Esos son algoritmos de inteligencia artificial, conocimiento teórico que se aplica a realidades concretas de nuestros clientes. Y esa es nuestra vida, conectar estas dos cuestiones. ¿Qué estamos haciendo a partir de esto? Pues obviamente utilizar esa capacidad de inteligencia artificial a otras utilizaciones, como por ejemplo pueden ser
las utilizaciones que hacemos en los ámbitos navales. Las fragatas, la F-110, llevará este mismo tipo de algoritmos de inteligencia artificial para ser capaz de identificar cualquier tipo de amenaza con sensores pasivos. ¿Dónde estamos empezando ya a llevarlo? Al ámbito terrestre. ¿Cuál es el siguiente desarrollo que estamos empezando? Los sistemas de protección activos para vehículos blindados, que sean, por ejemplo, capaces de identificar una amenaza, un misil, en tiempo real, de tal manera que puedas lanzar una contramedida. ¿Qué ocurre? Que los niveles de inversión para desarrollar este tipo de conocimiento son tan elevados que nosotros solos no podemos hacerlo. ¿Y cuál ha sido nuestra tabla de salvación para poder seguir teniendo tecnología española haciendo este tipo de desarrollos? Los programas europeos que antes acaban de comentar. Nosotros ya hace más de un año montamos una oficina en Bruselas orientada a conseguir esos fondos y ya estamos en 3 programas muy importantes en colaboración con socios europeos para desarrollar este tipo de tecnologías. Cosa que podemos hacer porque nos metimos en nichos muy concretos donde somos especialmente competitivos. Más ejemplos de esto. Voy a ser breve porque además yo tengo que hacerlo en un poco menos de tiempo. Electrónica embarcada. Nosotros en estos momentos estamos desarrollando electrónica embarcada, por ejemplo, para la primera red de minisatélites que se va a lanzar ya en el mundo, formada por 1.300 minisatélites. Es decir, no hablamos de trabajos experimentales, no hablamos de proyectos de I+D, hablamos de proyectos muy concretos de aplicación comercial que van a servir para transmitir la señal de Internet a través de estas redes de minisatélites. Pues bien, esas redes de minisatélites, detrás de las cuales, no podemos decir el cliente, pero ya se imaginarán qué tipo de cliente es, las grandes tecnológicas, es una de las grandes tecnológicas que amenaza a los operadores de telecomunicación, esta tecnología española desarrollada por nosotros gracias a colaboraciones previas que hemos realizado con la universidad. Comunicaciones tácticas. Nosotros ahí estamos en los ámbitos de la comunicación a través de la radio, donde hemos desarrollado una radio software con una capacidad de ancho de banda brutal, que permite, por cierto, con esa capacidad de ancho de banda brutal, establecer mecanismos de inteligencia artificial aplicados a situaciones de combate, porque permite transmitir muchísima información en tiempo real y al hacer eso tomar decisiones a su vez en tiempo real para seleccionar cuáles son los objetivos que representan mayor amenaza. Hasta, y ahora voy a conectar con una intervención anterior, los temas de cifrado seguro de las comunicaciones, tanto en voz como en datos. Nosotros lo que intentamos hacer es aplicar el conocimiento que se ha explicado en la intervención anterior a situaciones reales que necesitan nuestros clientes. Ejemplo, en estos momentos estamos desarrollando todo el sistema de cifrado del PRS, que es el sistema de geolocalización que utiliza el sistema Galileo, al objeto de que no pueda ser ni escuchado ni manipulado por un tercero malintencionado. Y para hacer eso tenemos que poner en práctica y en valor muchos de los conocimientos que previamente se nos han explicado. Como ven, bueno, por lo menos para mí es un trabajo apasionante porque tenemos que conectar realidades con conocimiento. En el tema de tratamiento de la imagen, por ejemplo, se me ha olvidado, el asunto del display. Nosotros ahora mismo estamos haciendo displays aeronáuticos para el F-18 y vamos a empezar a hacerlos. Somos una de las 4 empresas españolas de primer nivel que han sido nominadas para todos los sistemas del nuevo sistema de combate europeo, llamado FCAS. A mí me ha parecido interesantísima la intervención del catedrático,
porque la utilización del grafeno en los sistemas de HMI va a ser muy importante en términos de todo lo que usted ha dicho y además en términos de reducción de peso, que es esencial para estos sistemas. Y nosotros tenemos que empezar a correlacionar estas cosas con las utilizaciones que se van a producir dentro de 30 años. Y es nuestra función también hacerlo. Lamentablemente, nuestro sistema de innovación a veces carece de estos mecanismos, como por ejemplo tiene en Alemania a través de los Fraunhofer Institute, que harían estas cosas. Pues tenemos que ocupar ese espacio, por un lado desde las empresas y por otro lado desde la universidad. Casi me voy a quedar en la transparencia 1, yo no soy capaz de hacer tan bien las cosas como el general. Y entonces, bueno, en el ámbito de la simulación, que era en principio, voy a ir muy deprisa, porque ¿qué es la simulación? Yo creo que todo el mundo aquí en este foro, y después de ver el auditorio, por eso he decidido ir muy deprisa en esta parte, entiende probablemente incluso mucho mejor que yo qué es la simulación, y desde luego muchísimo mejor que yo para qué sirve, y la siguiente, cuáles son los objetivos del Ejército de Tierra a través de la simulación. O sea que esto básicamente voy a saltarlo. Lo que sí querría explicar es qué soluciones nosotros tenemos de simulación de forma muy somera y cuál es el futuro que le vemos. Bueno, nuestras principales soluciones de simulación, que como he dicho antes era una de las líneas tecnológicas que escogimos, tienen que ver con la simulación en vivo, es decir, los elementos añadidos a los medios operativos que básicamente permiten sustituir el enfrentamiento con fuego real con enfrentamiento con fuego simulado, lo cual permite toda una serie de ejercicios y operaciones que tienen que ver con los objetivos de la simulación, que esencialmente es entrenar y formar a un coste muy inferior. Lo siguiente, y aquí tenemos una cierta competencia tecnológica a nivel global, son los simuladores virtuales. Nosotros tenemos una solución llamada SIMACA, que existe gracias al Ejército de Tierra, porque es el que nos ha explicado, nos ha detallado y nos ha guiado en las funcionalidades precisas que requería para que esta solución esté en el estado del arte en el que se encuentra. Que lo que hace básicamente es permitir simular el funcionamiento, y en este caso ya virtual, de toda una batería de artillería de campaña. Es decir, podemos llevar a una batería virtual a los operadores de la misma y hacer que se formen de manera constante. Esto, y este esfuerzo del Ejército de Tierra, nos ha permitido colocar esta solución en Brasil, donde tenemos uno de los centros de simulación más importantes que existen en América Latina, y en el Golfo. Es decir, la exportación, de la que antes se hablaba, se consigue esencialmente gracias a que tenemos un usuario inicial que nos permite desarrollar nuestros productos hasta llevarlos al estado del arte. Sin eso, es decir, sin la ayuda, en este caso, del Ejército de Tierra, resultaría absolutamente imposible tener un producto vendible globalmente. Y eso es algo que no nos cansamos de agradecer. Pues nada, yo entonces lo único que voy a explicar en un minuto es el futuro que le vemos a esto. Y el futuro que le vemos a esto tiene que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. ¿Y esto dónde lo aplicamos? ¿Dónde somos capaces de aplicarlo? A situaciones de combate real, donde lo que le damos es, por ejemplo, a los infantes, la posibilidad de poder superponer información sobre lo que los infantes están viendo. Muchas gracias y perdón por no ser cumplido la noticia. Perdón, Emilio, por los ajustes de tiempo. Vamos directamente con las preguntas. Les ruego que sean concisos y breves. La primera que nos dirige el público va dirigida al general de las IJAC. Mi general, ayer los representantes de los ejércitos francés y estadounidense nos informaron del proceso de experimentación de los nuevos materiales
en sus ejércitos. Ambos mostraron preocupación por el largo tiempo que tardan las unidades en disponer de estos materiales. Pregunta, ¿comparte usted esta preocupación? ¿Es similar el sistema español a lo de los ejércitos aliados? Bueno, vamos a ver, la experimentación es una de las 3 fases del camino que hemos marcado hacia la configuración de nuestra Fuerza 2035. Y en este sentido, debemos decir sinceramente que la experimentación fluye de una forma adecuada. El mando de doctrina ha realizado los documentos de conceptos en detalle y por parte del mando de apoyo logístico, que está en estrecha comunicación con las empresas y cada vez más con el mundo de conocimiento a través de la plataforma tecnológica del Ministerio de Defensa que está en la Dirección General de Armamento, podemos decir que la experimentación fluye en automático. Que duda cabe que tenemos muy cerca la parte de conocimiento del Ejército de Tierra en Granada y luego tenemos una plataforma de experimentación muy conveniente que es la Brigada de Legión en Almería, muy próximas además entre sí. Y la verdad es que estamos bastante satisfechos. Estamos satisfechos en cuanto a la aportación tanto de prototipos, demostradores, que se han desarrollado por las empresas transfiriendo el conocimiento de la universidad e incluso hay determinados prototipos también de la universidad. La fase de experimentación fluye de forma adecuada y además se está reactivando, tiene un feedback importante y estamos sacando buenas consecuencias tanto en proyectos tecnológicos e incluso podríamos decir que estamos influyendo de forma decidida en base a la experimentación, en base a los inputs que recibimos de las posibilidades tecnológicas de las empresas y de la universidad en lo que podemos llamar los proyectos tecnológicos de I+D del Ministerio de Defensa. Gracias, general. Siguiente pregunta para el profesor de la Universidad de Granada, catedrático Francisco Gami. Señor Gami, el uso de nuestras tecnologías, nos pregunta nuestro interviniente, y de equipamiento cada vez más tecnificado hacen necesario resolver el problema del abastecimiento de energía para estos sistemas, tanto los autónomos y no tripulados como los integrados en la impedimenta del soldado. ¿Cuáles son, esta es la pregunta, las soluciones que se barajan en estos sistemas? Nos pregunta una de las personas presentes en el auditorio. Gracias. Pues no tengo una bola y no sé qué soluciones se vislumbran. Bueno, la idea es, primero, reducir el consumo de energía de los equipos. O sea, hoy en día estamos disparando con pólvora de rey. Se está gastando mucha más energía, que los equipos consumen mucha más energía que realmente necesitan para funcionar. Entonces, el primer problema que yo veo, que hay que atajar es la energía que se consume. Y después intentar utilizando técnicas de energy harvesting para recoger la energía que tenemos en el ambiente. Esas serían las 2 soluciones a más largo plazo que yo preveo. Muchas gracias, profesor Gamis, por su brevedad y directamente al grano. Siguiente pregunta para el profesor Álvarez Bermejo, de la Universidad de Almería. ¿Podría identificar cuál o cuáles de los trabajos de investigación tecnológica de la Universidad de Almería podrían tener uso dual más inmediato para la Fuerza 2035 que está desarrollando el Ejército de Tierra? Es decir, que se pudiera convertir en una capacidad militar. Pues los sistemas de cifra con los que estamos trabajando, y especialmente se involucran sensores. En cuanto a la seguridad de firmware, estamos avanzando, pero yo creo que le queda todavía un poquito más para que pueda estar en producción en un entorno real como el de defensa. Gracias, profesor Álvarez. Esta pregunta para cualquiera de los ponentes, alguno de los 2 que nos han intervenido, Manuel de Oliveira o también el señor Emilio. ¿Hasta qué punto la seguridad en redes de comunicación para sistemas interconectados o dentro del IoT puede limitar la implantación de los mismos en entornos operativos? No sé si cualquiera de los... Manuel, ¿usted mismo? Sí, contesto yo mismo. La puede limitar totalmente, porque más allá de tener información, lo básico y fundamental para el entorno operativo, entiendo, y quizás sería más o mejor la respuesta al general, es tener la seguridad de que la información que se tiene es correcta. Es decir, es preferible operar y decidir con una incertidumbre que con una información falsa. Tenemos que ser, y yo creo que durante las jornadas se ha hablado, tenemos que estar seguros de que
los sensores, los distintos sensores que tenemos son los que miden lo que queremos que midan, y además la información que nos están dando es correcta, y eso es fundamental a la hora de tomar decisiones. Es preferible tomar una decisión sabiendo que no tienes una información que no la conoces que pensando que la conoces y siendo esta errónea. No sé si, don Emilio. Para nosotros lo que esto representa es una extraordinaria oportunidad de negocio, porque hay algo obvio, que es que la conectividad va a llegar a los sistemas de defensa. Por poner dos ejemplos, los sistemas Link utilizando JRE se salen del entorno controlado y, por tanto, requieren de sistemas que los securicen. Y nosotros lo que podemos hacer es securizar esos sistemas. Segundo ejemplo, la optrónica en un buque. Si queremos hacer mantenimiento predictivo, que queremos hacerlo, necesitamos hacer que eso sea un sensor IoT. Pero para que lo sea, necesitamos securizarlo. Y ambas dos cosas para nosotros son una oportunidad de negocio. Perfecto, vamos a la siguiente. Muchas gracias. Siguiente pregunta, dirigida al general o a alguno de los presentes en la mesa, que puede también responderla. La pregunta es: ¿debe el Ejército español invertir en empresas con presencia en España, pero de capital no español, en tecnologías sensibles para sus objetivos estratégicos? ¿Nos puede hacer más vulnerables, quizás? Bueno, el Ejército de Tierra realmente no invierte como todo el Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa tiene claro una política industrial y una política tecnológica que básicamente va en el apoyo a la soberanía nacional y en un marco superior a la industria de defensa europea, ¿no? Y es una apuesta decidida, no solamente en los programas de armamento, grandes programas de armamento, que deseamos que también canalicen el nuevo paradigma de obtención para la Brigada 2035, sino también en los proyectos de I+D. Hemos hablado de muchos ejemplos, programa coincidente, programas de I+D, y yo creo que hay estoy seguro que hay un verdadero respaldo y una vocación decidida de apoyo, tanto en I+D como en obtención, en programas, a la industria nacional y en ese marco en la industria europea. No sé si sobre esta pregunta Manuel de Oliveira o alguno de los profesores de la universidad, don Francisco. No, yo coincido con la apreciación del general. Yo creo que dentro de un marco europeo, que es donde estamos, no veo ningún inconveniente en que se puedan utilizar empresas de ese tipo. Todo lo contrario, yo creo que deberíamos reducir, antes se hablaba del número de herramientas que tiene el ejército europeo en comparación con las herramientas que tiene el ejército americano, por ejemplo. Yo creo que una buena solución sería intentar reunir todas esas herramientas y simplificar, por supuesto. Quería ampliar también, que me ha venido también un poco a la cabeza, hay una inversión previa en los fondos, en los programas tanto de investigación como de desarrollo, en los fondos europeos. Y lo que es una obligación por parte de la Administración, por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno de España, es obtener esos retornos. Si hemos invertido previamente en estos fondos, tenemos que apoyar decididamente desde el Ministerio de Defensa. El director general, el general Montaño, que es el director general anterior de armamento, apostó por esta nueva línea de política europea. Se abrió la puerta en la inversión en la industria de defensa, no en industria de protección civil, sino en industria de defensa. El Ministerio de Defensa, el Gobierno, invirtió y ahora hay un compromiso decidido de obtener los retornos directamente tanto en las empresas y de la mano con esa conectividad con la universidad también. Bueno, ahora una pregunta formulada por Jorge Blanco. Hemos llegado a las 11 de la mañana, es nuestro tiempo límite. Muchas gracias a los 5 por su brillantez y gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros. Vamos a tomar un café y reanudamos en media hora, ¿no? Bien, muchas gracias, Aurelio, por liderar el panel. Señores conferenciantes, muchas gracias por la amenidad de sus conferencias y, sobre todo, por la precisión y concisión de las respuestas. A continuación, el señor codirector del Centro Mixto de la Universidad de Granada y el MADOC, don Jesús Banqueri, va a entregar un regalo institucional al moderador y todos los ponentes. Jesús, por favor.
Bien, ahora sí, ya vamos a tener un descanso para tomar café. Les ruego estén en sus asientos a las 11 para no demorar el siguiente panel. Gracias.